Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en ese segmento semanal de Un Café con Jesús, pero antes de ir con Rocío, pues queremos contarles que estamos en la cuenta regresiva para nuestro segundo congreso en la ciudad de Bucaramanga. El nombre del congreso es Tu propósito está en tu identidad. La segunda parte de nuestro primer congreso en la Ciudad de México. Tuvimos muchas expectativas allí, teníamos muchas expectativas antes de iniciar. No sabíamos si realmente esto lo estábamos haciendo porque era idea personal o porque de pronto queríamos nosotros hacer algo para vanagloriarnos, pero yo creo que el Padre nos respaldó allí completamente. Vimos testimonios muy agradables, muy grandes, que confirman realmente la presencia de Él en cada uno de nosotros. Aprendimos mucho como expositores, como asistentes. Nos venimos cada uno con regalos grandísimos de saber que existimos y que el Padre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y pues de acuerdo a esto, pues hemos determinado hacer el segundo congreso aquí en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, contando y sabiendo que tenemos expectativas mucho más grandes que las de México, pero sabemos por adelantado que el Padre las va a cubrir y las va a suplir y sobre todo es que va a sacar de nosotros esas mentiras, las mentiras en las que hemos entrado, esas mentiras en las que nos hemos dejado llevar por el mundo, por esa vida que no es real y hemos dejado de vivir lo que el Padre dice que nosotros somos. Así que bueno, los esperamos en la ciudad de Bucaramanga. Toda la información está en nuestras redes sociales. 13 y 14 de abril, tu propósito está en tu identidad, Busco en Ti Radio. Así que, Rocío, ahora sí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Le doy gracias a Dios en este día por poder estar aquí compartiendo de la palabra y agradecida mucho más por ahorita que hablaba Jorge sobre el propósito, la identidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues el tema de hoy es mentiras que destruyen, esas mentiras que matan. Y viene bien al caso explicar un poquito de lo que hablaba Jorge en este momento cuando se dio el primer congreso aquí en la Ciudad de México, yo no estaba contemplada para el primer congreso como expositora, solamente iba a estar como escuchar, ¿no? La palabra y era una bendición para mí poder escuchar este congreso, cada uno de los expositores que estaban en la radio. Mas, sin embargo, pues Dios puso en el corazón de Jorge y de poder yo participar y colaborar hablando sobre la identidad. Y esa identidad tiene gran valor y tiene un propósito en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Pero déjenme decirles algo que el enemigo está como león rugiente queriendo destruir y matar aquella identidad que Dios te dio. Su propósito del enemigo es destruir lo que ve en cada uno de nosotros. Él está como león rugiente queriendo devorar aquello que Dios puso en tu vida y en mi vida. Y es eso, es quitarte la identidad, es desviarte del propósito el cual Él te mandó y que Dios te mandó. ¿Y cómo lo hace el enemigo? Pues lo hace a través de las mentiras, esas mentiras que llegan a tu mente y que a veces se vuelven esclavas, decía Jorge, y sí, a veces se vuelven esclavas y te impiden que tú llegues al propósito el cual el Dios diseñó para ti. Así que en esta mañana quiero compartirte algo que creo que es muy importante que nosotros desechemos todas ese tipo de mentiras que nos esclavizan para poder impedir que lleguemos al propósito que Dios nos mandó. Como yo les decía en el primer congreso, yo pues yo decía, no estoy ahí, no sirvo, ¿para qué estoy? Y no me daba cuenta que son mentiras que el enemigo tiene, que él planea porque él es un estratega. Él lo que quiere es destruir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y uno de esos planes es a través de la mentira. La Biblia dice en Juan 10:10, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Así que
yo quiero primeramente que tú, así como yo, estemos bien atentas que el diablo, uno de los propósitos es matar y destruir y a través de la mentira, esas mentiras que pone en nuestra mente y que hacen que a veces nosotros nos esclavicemos y no avancemos para el propósito al cual fuimos diseñados, porque tanto tú como yo fuimos diseñados con un propósito. Desde el momento en que el Señor nos creó, desde el vientre de nuestra madre, fuimos diseñados con un propósito. Y por eso es importantísimo que tengamos una identidad. Y la identidad, el que la revela es el Padre. Así que nosotros, si queremos dejar de batallar muchas veces con esta mente, con esta cautividad, con esta esclavitud que el enemigo quiere venir a poner, necesitamos estar cada día en Cristo. Necesitamos estar afianzados en Jesucristo. A veces hemos dicho o decimos, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy seguidor de Cristo, porque voy a la iglesia o porque desde nacimiento mis padres fueron cristianos o porque me llevaron desde muy chiquito y yo conozco toda la palabra, estoy en la escuela bíblica, estoy tomando discipulados y creemos y tenemos la seguridad que somos cristianos, que seguimos a Jesús. Pero una cosa es que creamos y otra cosa es que creer en Él, que tengamos la seguridad de que estamos confiando en que lo que Dios dijo de nosotros será. Y ahí es cuando muchas veces el enemigo entra, porque cuando nosotros no estamos en Jesús, hay mucho peligro. Hay peligro porque Él es como un león aquel que está al acecho queriendo devorar. Y lo dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, donde dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Como yo les decía, Él está buscando a quien devorar y destruir para que no se alcance el propósito que Dios tiene para los hijos. El enemigo sabe que algo en el que puede lastimar y herir a nuestro Señor es con los hijos. Es destruyendo el propósito que tiene para cada uno de los hijos. Y déjenme comentarle, tú como si eres padre o eres madre y tienes hijos, quiero decirte que algo que nos puede lastimar y que nos puede dañar con todo el corazón como padres es que alguien le haga daño a nuestros hijos. Pues así es el amor de nuestro Padre. Es un amor tan grande, un amor tan incondicional, es un amor tan fiel que tiene nuestro Señor Jesús para con nosotros, sus hijos, que el enemigo sabe muy bien que es la manera en la que nos puede destruir a través de los hijos y más de aquellos que tienen el propósito, ya que saben, se les ha revelado esa identidad de hijos y tienen un propósito. Él no va a estar en paz. Él va a querer dañar ese propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y a través de cómo lo daña, a través de la mentira. Esa mentira, como yo les dije, que dice Juan 10:10, que viene a matar, esas mentiras que destruyen y que matan. ¿Cuáles son esas mentiras que destruyen y que matan? No sé cuál sea esa mentira que está en tu mente, en tu cabeza y que te tiene esclavizada, pero a veces son, no puedes. ¿Para qué exististe? ¿Cuál es tu valor? ¿Verdaderamente tienes un valor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién eres? Esas son las mentiras, esos son esos vacíos que viene a poner el enemigo en la mente y que nosotros a veces decimos, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué existí? Tengo un valor y así como esas son muchas, muchas mentiras que desde niño estamos batallando con ellas. Nuestro Señor Jesucristo desde niño utilizó estrategias para poder matar a nuestro Señor Jesucristo. A Moisés también desde muy pequeño querían destruirlo,
porque sabía que había un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era venir a salvar y a dar vida eterna y dar esa vida en abundancia. Así que tenía que ser destruido, tenía cualquier artimaña y estrategia del enemigo, pero había un propósito y el propósito se iba a cumplir. Cuando Dios dice algo, se cumple. Igual con Moisés, tenía un propósito y su propósito se iba a cumplir. Pero para todo propósito siempre debemos de pasar un proceso. A veces no queremos pasar ese proceso, pero es necesario. Pero para eso necesitamos estar bien atentos, como decía la palabra, estar alertas de que el enemigo quiere destruir. ¿Y cómo destruye? Les decía, a través del engaño. Él es un impostor. Dice que está como león, pero no es león. Hay un león poderoso, aquel que es todo, el que ruge, el que tiene el poder, que es nuestro Señor Jesús. Pero dice que siempre ha querido el enemigo imitar. Y él imita queriendo hacer las mismas cosas que Dios hace, pero que a través de Jesús, pero que no puede, que no va a poder, porque él está vencido en el nombre de Jesús. Pero como yo les decía, es una guerra y una guerra está en la batalla, está en la mente. Lo que tú piensas es lo que tú dices y es como tú actúas. Y a veces es lo que nosotros pensamos, es como nosotros actuamos. Y es que a veces si tú has creído en esa mentira y la has convertido en una verdad, déjame decirte que esa verdad va a contaminar tu mente. Por eso es necesario que nosotros seamos cambiados, renovadas nuestra mente. Para hacer, la palabra de Dios dice muy claramente que necesitamos arrepentirnos cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento en griego quiere decir una mente nueva, una mente renovada. Necesitamos renovar nuestra mente con una mentalidad en Cristo. Como yo les decía, yo muchas veces le he dicho a Dios, usa mis manos, Señor, para poder abrazar ese necesitado, para poder dar a aquel que necesita, para poder sanar, para poder bendecir con mis manos. Usa mis pies para poder ir a donde tú quieras que vaya y hacer lo que tú quieras que haga. Usa mi boca para hablar tu palabra. Pero muchas veces se me ha olvidado orar y decirle, y usa mi mente, transforma mi mente, porque de aquí es el control para todo lo que va a haber en nuestro cuerpo. La mente es la que va a regir los pensamientos, es la que va a tener ese momento para poder ordenar a todo nuestro cuerpo de lo que hay que hacer. Necesitamos que nuestro Señor renueve nuestra mente, renueve nuestros pensamientos para no caer en las estrategias del enemigo, en el engaño que Él tiene para con nosotros. Él siempre va a querer destruir aquello que tiene un propósito. Él siempre va a querer engañarnos a través de la mentalidad, a través de esos pensamientos que nos mantienen esclavizados. Y el mismo Señor nos dice que nosotros no somos esclavos. En Gálatas 5:11 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Mantenernos firmes es mantenernos siempre buscando de la palabra, buscando de la verdad, porque el enemigo va a querer poner mentira en cada uno de nosotros. En mi caso, la mentira es, no puedes, no eres como los demás, no vas a poder. Esas son las mentiras el que impone, pero cuando yo reconozco que yo tengo un propósito, que fui diseñada con un propósito, que tengo la identidad de hija y como hija el Señor me guarda, que tengo esa identidad de hija, el que me ama, del que me ama y que me hizo a imagen y a semejanza de Él, y que entonces mis pensamientos los pongo cautivos a la mente de Cristo. Entonces yo puedo saber que esa es una mentira del diablo,
Pero si yo no pongo esa mentira en su lugar, en la basura, si yo no tiro esa mentira a la basura, la desecho de mi mente, entonces esa mentira va a quedar en mi cabeza y va a hacer estragos y me va a esclavizar y entonces ya no va a haber libertad y va a haber una lucha, porque nosotros, nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay muchas cosas que nos rodean que están queriendo interrumpir el propósito que Dios tiene para nosotros como hijos. Dice que un pajarito puede postrarse en la cabeza, no como un pensamiento postrarse en la cabeza, pero ahí está, va a volver a volar, se va a ir. Pero cuando dejamos que anide ese pajarito, no se va a ir, se va a quedar ahí y va a poner más huevecillos. Así es el enemigo. Si tú permites, si nosotros permitimos que una mentira llegue a nuestra cabeza y se quede ahí, ahí va a empezar a ser un nido. Y entonces le vamos a creer a las mentiras del enemigo, el cual nos va a esclavizar y nos va a destruir por mucho tiempo hasta que dejamos y decidamos echarla fuera. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cuando quiere venir una mentira, que no es lo mismo que el diablo dice, que esas mentiras, porque el diablo es mentiroso, es el padre de la mentira, que no es lo mismo que Dios dice. Dios dice que todo lo que tiene para nosotros son planes de bien, no de mal, que nos ha libertado de ese yugo para que ya no sigamos esclavizados. Así que yo te invito porque es como, me quedé pensando como cuando una manzana está podrida, una manzana está ya echándose a perder y no te das cuenta y la metes en un cesto con muchas manzanas. ¿Qué es lo que hace esa manzana? Va a destruir las otras manzanas. Cuando te das cuenta, cuando las quieres sacar, ya están enlamadas, ya están echadas a perder, leudaron todas las demás manzanas. Así si nosotros dejamos que esa mentira llegue a nuestra mente y se quede ahí, va a destruir todo lo bueno, pensamientos que hay ahí, va a empezar a carcomer y a decir, no ves, no puedes, Dios no está contigo, no, tú no tienes un propósito, tú no sabes, tú no tienes valor, no tienes el mismo valor que otros, mira los talentos de los demás, mírate tú, te vas a empezar a sentir insegura, va a haber mucha inseguridad. Hay personas que tú puedes ver y que observas el valor que tienen, los talentos que tienen, pero que ellas mismas no lo pueden ver porque han dejado o hemos dejado que esa mentira llegue a nuestro corazón. Escuché un día de una persona que era muy bonita, muy, muy bonita, mas sin embargo, ella creía que era fea. Cuando se veía en el espejo, no se veía como una hija de Dios, se veía como alguien que no tenía identidad. Y no solamente eso, se cortaba. No sé si han escuchado de esas personas que se cortan para poder calmar ese dolor. Y cuando yo le vi esas cortadas, yo no podía entender por qué, no sabía cómo atreverme a decirle, oye, ¿por qué te cortas? ¿Cómo entablar esa relación? Ella era cristiana, pero cómo decirle, ¿por qué estás haciendo eso? Como yo les dije, era cristiana, pero no quiere decir que por el hecho de que seamos cristianos todo está bien. A veces el enemigo quiere destruir el propósito. Ella tenía talentos, tiene talentos muy grandes, tiene dones muy grandes para poder evangelizar, para poder hablar de la palabra, pero el enemigo la tenía atada con pensamientos desde su niñez, de que ella no vale, de que no tiene un propósito, de que era fea, de que nadie podía verla, que cómo iba a hablar ante los demás, era callada, era cohibida. Y la única manera de quitar ese dolor era a través de cortarse. Cuando pude hablar con ella y pudo exponer su corazón, me pudo decir que era tanto el dolor que ella sentía, tanta la frustración, el desánimo, el desaliento, que lo único que le podía quitar ese dolor era cortarse. Yo no podía entenderlo,
yo digo, si yo me corto me dolería más. Yo le decía, es que si yo me cortara me dolería más, yo no podría. Y yo le decía, tienes un gran valor. El cortarte adquiere un valor. O sea, es algo que yo no podría hacerlo. Tú eres valiente, tú puedes hacer muchas cosas. Necesitas, conoces de Dios, pero has creído las mentiras del enemigo. Y lo digo porque yo también creía antes de saber que me haya sido revelada esa identidad de hija, creía en todas esas mentiras. Y no les digo, le comentaba a Jorge, a veces llego otra vez con esas mentiras que quieren venir a confundirme y a desanimarme. Pero ahora recuerdo que mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Y entonces mi mente tiene que ser una mente como la de Cristo. Y empiezo a leer la... Perdón. Esas son las cosas que hace el enemigo, cosas grandes y hermosas, ¿verdad? Quiere quitar las bendiciones que tenemos para nosotros. Yo les decía que venían pensamientos y palabras de tú no puedes, tú no tienes valor. Esta mujercita que yo les decía que se cortaba, cuando yo pude hablar con ella y decirle, eh, hay que orar y pedirle a Dios que el Señor te revele esa identidad de hija, el propósito que tú tienes y el llamado que tú tienes. No fue fácil, fue un proceso, duró mucho tiempo, pero ahora ella ya está realizando el propósito al cual Dios la mandó y Dios la diseñó en este mundo, en esta tierra. Ahora ella ya sabe y reconoce la identidad de hija, así como yo también, como yo les comparto, hoy yo sé que tengo esa identidad de hija, hoy sé que tengo un propósito, que fui diseñada con un propósito, como lo fuiste diseñado tú. Y cuando el enemigo viene a ponerme mentira a mi mente, lo que tengo que hacer es en el momento en que Él viene a poner una mentira, es echarla fuera en el nombre de Jesús, porque eso no es lo que dice Dios de mí, ni lo que dice Dios de ti. Nuestra mente es como esta cajita, quizás muchas veces está vacía y cada recuerdo de nuestra niñez, cada pensamiento, cada cosa, cada que pasamos, cada proceso va llenando nuestra mente de pensamientos que se van quedando, pensamientos buenos, pensamientos malos, abusos, malos recuerdos, peleas, no sé cuántas cosas, mentiras, engaños. Tú no puedes, eres un tonto, eres burro, nadie te quiere, no tienes propósito, nunca alcanzarás nada, eres un mediocre. Y así llenamos la mente de puras cosas. Pero cuando estamos en Cristo, cada una de estas cosas, el Señor las va limpiando y las va sacando, una por una. Por eso debemos de estar a tanto de que cada día orar que el Señor nos renueve nuestros pensamientos, que Él renueve la mente. Para eso tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, hoy me arrepiento, ya no vuelvo al mismo camino. Hoy soy otra y hoy creo lo que tú haces conmigo. Hoy no creo lo que el enemigo viene a poner porque sé que sus estrategias son mentiras y engaños. Hoy desecho toda mentira que ha venido a poner, la desecho en el nombre de Jesús. Y hoy pongo nuevas cosas. Hoy pongo promesas que Dios diseñó para mí, como en Jeremías 1, que dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué. Hoy decido entrar en mi mente, poner en mi mente esta promesa y sacar
todas aquellas que decían que yo no nací para ningún propósito. Hoy decido poner otro pensamiento en mi mente y creerla, no solamente ponerla, sino creerla en mi corazón. Lo que dice Salmo 89:20, lo que dice el Señor de ti, dice, hallé en ti a una sierva, te ungió el Señor, la mano de Dios estará siempre contigo, tu brazo, el brazo del Señor te fortalecerá. Y dice la palabra de Dios, y no lo sorprenderá el enemigo. Él no permitirá. Y estos pensamientos entrarán en esa mente y saldrá todo pensamiento de que el Señor no está contigo. Una mentira del enemigo. Hoy Dios te dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues proveerá todo lo que falte conforme a la gloria de Dios. Y ese pensamiento lo renuevo y lo pongo y hoy saco cuando dice el enemigo, Dios no ve por ti, Dios nunca te dará, no eres importante para Dios y saco todo pensamiento del enemigo y entonces empiezo a renovar. Tiro todo aquello que el enemigo quiere venir a confundir y a poner y esclavizar en mi mente y meto todo lo que el Señor y recuerdo todo lo que el Señor quiere hacer conmigo. Pero acuérdense de algo, acordémonos de algo. Todo esto se va a poder hacer cuando nosotros estamos siempre buscando de Dios, cuando estamos siempre en Jesucristo, creyendo, porque entonces Él será el que nos guarde y nos cuide. Pero cuando nosotros dejamos que sus estrategias estén entrando a nosotros y dejamos, entonces permitimos que esa mentira que el diablo vino a poner, esa mentira contamine nuestra mente. Y al contaminar nuestra mente, también va a contaminar nuestra alma y va a contaminar nuestro corazón. Por eso es importante que cuando venga a ti algún pensamiento, algún desánimo, algo que quiere venir a interrumpir tu propósito, no lo permitas. No lo permitas. Acuérdate que el enemigo solamente viene a matar, a destruir y hurtar. Hay que estar a tanto de lo que Dios dice. Dice en Juan 8:44, Él siempre ha odiado la verdad. El diablo odia la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. No olvides él. Él no es verdad, él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Y Jesús lo reprende, porque en ti hay un propósito, en ti hay una identidad de hijo. Y tú vas a lograr el propósito, nada te lo va a poder impedir. Así como nadie pudo impedir que Moisés hiciera lo que tenía que hacer, que Noé, que nuestro propio Jesús, que José, que tú, que yo. Nadie va a poder impedir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque los planes que dice que Dios tuvo para ti son de bien, no de mal. En Juan 10:10 dijimos que el propósito del ladrón, el diablo, es robar, matar y destruir. Pero dice siguiendo, dice, mi propósito es darle una vida plena y en abundancia, dice el Señor. El propósito que tiene Dios para ti es de bien. Así que tira. Saca de tu mente toda mentira y engaño de Satanás y solamente deja que entre toda mentira, deja que entre toda verdad, que es la verdad, que es la palabra de Dios, esa verdad que te va a quitar de todo yugo, de toda esclavitud y de toda destrucción que el enemigo quiere venir a poner en tu vida. Porque recuerda, tú tienes un propósito y ese propósito se va a cumplir. Necesitas saber que Dios tiene planes para ti y son de bien o de mal. Así que desecha toda mentira para que no contamine tu mente ni tu corazón. Y quédate con la verdad. Y esa verdad es la que Dios dice de ti, que eres su hijo amado y que Él tiene complacencia de aquellos que le buscan.
Bueno, pues he terminado. Ojalá haya servido este mensaje. Que Dios te bendiga. Y si gustas, nos podemos ver el siguiente lunes aquí en Un Café con el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.